Hola, en esta pregunta mostramos un problema de derivadas donde transformamos la respuesta en una pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros damos las condiciones de la función y de su derivada y andamos buscando una función que satisfaga esas condiciones. Por ejemplo, en este caso estamos pidiendo una función h que al evaluarla en menos 4 de menos 48 y a la derivada en menos 4 de menos 4. ¿Cuáles son los elementos aleatorios acá? El nombre de la función h podría ser f, g o otras letras que definimos previamente y las condiciones. Este número siempre coincide con este, pero es aleatorio, podría ser un número entre menos 5 y 5 y estos números de acá también son aleatorios. Entonces andamos buscando una función cuya pendiente en menos 4 sea menos 4 y cuyo valor en menos 4 sea menos 48. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de una función lineal, estamos buscando una función que tenga como pendiente menos 4x. Bueno, si la evaluamos menos 4, da más 16. Y el resultado nos tiene que dar menos 48. Entonces, el número que le deberíamos sumar acá, ¿cuál es? Debería ser menos 64, si no me equivoco. Ya, si comprobamos, vemos que está correcta, pero además ingresamos una retroalimentación que dice lo siguiente. Muy bien, excelente respuesta. Hay muchas respuestas posibles. Por ejemplo, aparecen esas de acá. Se dan estos tres tipos de funciones, pero en realidad son infinitas. Entonces, la idea es invitar a los estudiantes a explorar otros tipos de soluciones. Si vamos a la segunda pregunta de este cuestionario, ahora lo que se pide es una función que cumpla estas dos condiciones. Que g' en 5 valga menos 2 y que g' en menos 4 valga 4. Ahora, fíjense que en este caso ya no podemos tomar una función lineal. Bueno, yo hice los cálculos aparte para no demorarme tanto en el video y los resultados son los siguientes. Voy a utilizar el editor para poder ingresar la respuesta y sería menos un tercio de x al cuadrado más 4 tercios de x y en realidad no depende del parámetro C, así que lo voy a colocar como simplemente C o K o la letra que sea, diferente de X obviamente. Entonces si comprobamos, muy bien, excelente respuesta. En este caso no definimos eh, posibles soluciones. Eso se lo dejamos a ustedes cuando utilicen estas preguntas. Piensen en cómo podríamos definir posibles soluciones a partir de los parámetros. Ahora, otro elemento que voy a mostrar es en la pregunta número uno. ¿Qué pasa si ingresáramos una respuesta parcialmente correcta? Pero para eso voy a comenzar un nuevo test. Por ejemplo, que solamente satisfaga una condición y, y que no satisfaga, por ejemplo, la segunda. Pensemos en el primer caso. Pensemos en una función que en 5 valga menos 50. eh, Podríamos colocar la función constante menos 50, por ejemplo. Si podemos comprobar, dice, definimos esta retroalimentación también. La función que ingresaste solo satisface la primera condición, es decir, la función evaluada en 5 es menos 50, pero no se cumple que la derivada en 5 valga menos 10. Hay muchas posibles respuestas y se coloca esta que está acá. Vamos a comenzar un nuevo test para que satisfaga la segunda condición. Por ejemplo, necesitamos que la derivada en 1 valga 1. Si la derivada en 1 vale 1, por ejemplo, x. O para ser eh, un poco más creativo, ya a ver, la derivada de x cuadrado en 1 es 2x, ¿cierto? Entonces, perdón, en 1 es 2, por lo tanto lo dividimos por 2. Entonces, si derivamos esto, quedaría 2x partido por 2, se cancelan los 2 y queda x, y al evaluarlo en 1 queda 1.
Comprobamos. Dice, la función que ingresaste solo satisface la segunda condición, es decir, la derivada en uno vale uno, pero no cumple que la derivada en uno valga uno. O sea, que la función en uno valga uno. Y aquí lo que le damos es el 60% de puntuación. Eso lo definimos nosotros. Si satisface la segunda condición solamente, le asignamos un 60% y si satisface la primera condición, le asignamos un 50% de la respuesta correcta. Estas son algunas de las posibilidades que ofrece Moodle por defecto. Entonces las queríamos mostrar para terminar con este problema en particular.